Su análisis, doctor Gerardo. Bueno, digamos desde la intención, como decía el doctor Gaona, toca mirar cuál es el objeto y por qué lo quiere hacer. Él confesó cuando se hundió la consulta popular 2.0 en un tuit y después lo dijo que había perdido una herramienta fundamental para el trámite legislativo, porque iba a mantener la 2.0 como herramienta de chantaje, porque los parlamentarios, según la teoría de él, y parece que es más o menos cierta, sentían que la consulta popular los afecta porque es la forma de hacer campaña el pacto histórico o las huestes petristas, y parece que muchos parlamentarios le tienen como miedito, como dice, a que en ese rifirrafe termine perdiendo la curul. Entonces tenía esa herramienta, la 2.0, y como la perdió, se quedó sin garrote. Entonces ahora convoca la Asamblea Nacional Constituyente. De lo que es la Asamblea, sigo contando, se equivocan los asesores al creer que puede hacer el mismo procedimiento que se hizo para la Constitución del 91, de que unos grupos de estudiantes con la octava papeleta, la séptima papeleta, y entonces ahora nos vemos el 8. El 8 son las elecciones parlamentarias del 8 de marzo del año entrante. 2026, y entonces él cree que puede meter otra papeleta, que las pueda mandar timbrar, sí, en la imprenta nacional se las hacen, y que puede, y el registrador ordenar que se repartan, que se escruten y que se dé el resultado. Pero es que ese momento era distinto. El doctor Manuel le va a explicar por qué era distinto el momento de la séptima papeleta. Y ahora no es que entonces yo copio igual. Eso ha cambiado. Ahora por eso antes tocaba pedir la mano y empezar a ahorrar para las arras del matrimonio. Ahora, sin haber ahorrado, ya lo consumó. Entonces, no, eso ya cambió, presidente. No puede alegar la historia como fue, sino como es hoy conforme a norma expresa. Manuelito. El presidente Gustavo Petro, en su trino de hoy, en el que anuncia que promoverá una asamblea constituyente, menciona justamente ese hito de la democracia de nuestro país, que fue el movimiento de la séptima papeleta, que recordamos con esta fotografía, Manuel de Jesús, en el que vemos a algunos de los estudiantes más representativos. Era un grupo grande, ¿no? Recordemos ese momento, Manuel. No, digamos, lo comentábamos hace un momento con Gerardo y como para ambientar un poco el tema. Primero, que las condiciones políticas y jurídicas del país eran completamente distintas. En la Constitución de 1886, para comenzar diciendo, era una constitución cerrada en lo que tenía que ver con la forma o con los mecanismos que permitían reformarla. Solamente se podía reformar a través de acto legislativo, y no había sido posible. Quizás el intento más interesante, Gerardo, fue la reforma de Turbay en el 77, 79. En el 70, él fue 78, 82. En el 79. 79, que se terminó cayendo en la Corte Suprema, que en ese entonces era la que ejercía el control de constitucionalidad de las leyes y de los actos legislativos, que era una reforma constitucional interesante. Y en ese periodo siempre se caracterizó por una inestabilidad jurídica, porque la normativa que regulaba la situación era una normativa excepcional, los estados de excepción, el estado de sitio, que duramos muchísimos años, cerca de 40 años en estado de sitio, y el estado de emergencia económica era el otro, si no estoy mal. Sí, solo el de emergencia lo utilizó López Michelsen, pero el 121, recuerda que el estado de sitio, el 121. Fue todo el tiempo el 121. Y derivado de ese carácter tan rígido que no permitía o que limitaba la posibilidad de reformar la Constitución, al presidente de la época, al presidente Samper, si no estoy mal, se le abrió un escenario muy particular, y fue el de generar un decreto de conmoción de estado de sitio para efectos al presidente Samper lo que hace si le abra es la modelo.
al que el presidente era Ah, Barco no, y Barco, después Gaviria. perdón. Era Barco, año Sí, 90, era año claro, 90. 90. era año Y 86, 80, no, 90. 89, vinieron 90. todos los muertos. Acuérdense que los candidatos muertos fueron el 89. 89, Las sí, tomas perdón, guerrilleras, sí. Sí, perdón. estaba de Virgilio Barco. ministro de gobierno cuando se hicieron esas convocatorias un santanderiano muy conocido que tenía bigote, Horacio José Horacio Serpa Uribe. No, Uribe, sí señor. Y se abrió esa posibilidad excepcional también en una jugada bastante atrevida del presidente, y se generó ese espacio para la séptima papeleta que terminó contando la registraduría, La registraduría. sin tener competencia en ese momento para hacerlo, pero digamos que fueron unas situaciones tan particulares que se fueron dando y fueron lo que terminó en el famoso movimiento estudiantil y en la séptima papeleta. Muy distinto al escenario al de hoy, donde la Constitución del 91 es mucho más flexible en la posibilidad de reformar la Constitución. Está normatizado y está regulado. Se hace a través del Congreso por acto legislativo, con una asamblea constituyente o con un referendo. Ahí está de una manera muy clara definidos los mecanismos para reformar la Constitución, y por lo que le lee uno al señor presidente, quiere saltarse nuevamente la institucionalidad y la normatividad. El doctor Gaona esta mañana o esta semana le decía le hizo ver al Al señor ministro. ministro de Justicia que lo que diferenciaba un régimen dictatorial y despótico es la forma como se reforma la Constitución, y a lo que quiere llegar el presidente por este mecanismo espúreo por completo de una papeleta adicional, es forzar una reforma por fuera de los mecanismos que están previamente institucionalizados y que están claramente establecidos en la Constitución y regulados de manera precisa en la normativa que desarrolla esas disposiciones constitucionales. No sé, Gerardo, La- si quieras No, hacer algo. que la diferencia entre el gobierno Petro, del gabinete de Petro y el metropolitano, es que el calvo que ellos tienen es medio bruto, en cambio el de nosotros sí es inteligente y ponderado. Mire, el calvo del gobierno está ahí en la fotografía. De Sí, la- sí, sí. que le Ay, pegaron una peinada. Uy, sí, sí, sí. Le No, pegaron una peinada el doctor Gaona, pero pues sin tener pelo para peinar. sí. Sí. Solo decir que de ese proceso de la séptima papeleta empezó en las universidades. Sí. Los Andes dice que en la de los Andes, los del externado que en el externado, Y los del Rosario que los del Rosario. y los del Rosario que los del, pero todas una fue de estudiantes. El único viejo que yo recuerdo que había era Navarro Wolf. Sí. Entonces, cuando se fueron a citar la constituyente en las gradas del Capitolio para decir, y todos allá llevaban pancarta y se fueron vestidos de chinos, con pantaloneta y todo, el único que tenía pantalón era Navarro para que no le viera la pata de palo. La pata de Él palo. estaba allá, y era el único viejo. En eran jóvenes, y eso fue cogiendo fuerza, y las papeletas las pusieron ahí al lado de la mesa de la urna, votación, de la urna. de la urna. Y uno la cogía. Se Uno cogía, votaba yo por no sé, papeleta. yo Se creo que votaba eché por una papeleta. sola porque yo siempre he sido honrado. Pero eso, pues, claro, eso uno cogía y hágale. Y echaba la papeleta. ¿Qué decía la papeleta? No recuerdo. No, ¿Qué decía? era muy sencillo. ¿Está de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente? Sí o no. Ah, Punto. No era Sí, más. y y casillita ahí de mismo sí, casillita de no. la papeleta contestaba así, porque yo no marcaba nada. Sí, sí, sí. Con Uno echaba. respecto a lo que decía el doctor Manuel, de que la nueva constitución del 91 es mucho más flexible, según datos del INDEPAS al 2021 la constitución ya había sido reformada al menos 55 ocasiones. Claro. Actualmente se dice que 56 con actos legislativos. Entonces, para decir que es que no se ha podido cambiar o no se ha podido ajustar la constitución, como lo está Fíjate, queriendo decir ahora el presidente, pues está muy fíjate, equivocado. fíjate, Oscar, como para precisar y retomar el tema, que el San Benito o el argumento que está aduciendo el presidente, ese es el famoso bloqueo legislativo.
No hay. que él señala que las iniciativas que lleva el gobierno al Congreso pues no se las aprueban las mayorías, entonces por eso se siente maniatado y tiene que acudir a mecanismos excepcionales. Pero al señor presidente se le olvida que ese es el mecanismo del principio democrático, donde las mayorías imperan y se imponen siempre y cuando se cumplan con los procedimientos y los procesos en la forma establecida en la normativa. Entonces, ese es el precio que se paga, como bien lo dijo Gaona en la Gaona. ese es el precio que se paga en una democracia. No solamente la oposición, sino el sometimiento a la mayoría. Porque es que La no hay oposición, forma de que la estabilidad que la estabilidad jurídica e institucional se mantenga. El respeto por la decisión de la mayoría, hacia uno no le guste, hacia uno no esté de acuerdo con la decisión de la mayoría, pero eso fue lo que eligieron. doctor Manuelito, la oposición es tan importante en los regímenes democráticos que tenemos nosotros estatuto por ley orgánica de oposición y ya conforme a todo la juridicidad colombiana de avanzada, la democracia no es la dictadura de las mayorías, no es la imposición de las mayorías, es el respeto por las minorías que hay Claro. que protegerlas. Por eso nosotros tenemos normas de protección a la población LGTBI, JK, LH, a las negritudes que son minoría, a las indígenas que son minoría, a los niños que son minoría dentro de la estructura piramidal de la sociedad, y etcétera, porque esa es la esencia de la democracia madura, la protección y el respeto por las minorías. Digamos que en eso de la constitución, de las constituciones, López presentó la pequeña constituyente La pequeña y constituyente, se la tumbó la Corte. la Corte. Luego, después de López vino Turbay. Turbay, También a Turbay se se la le tumbó la cayó, Corte y por les vicios de cuento forma. les echo la anécdota. Era una buena reforma. Yo Turbay. recuerdo que a nombre de un parlamentario escribí un texto largo que después se volvió librito, un santanderiano frente a la reforma constitucional, en la que se hizo un análisis artículo por artículo. Y era buena. Esa era Ya la que estábamos. establecía el Tribunal de Cuentas, ¿cierto, Gerardo? Sí, es del Tribunal de Cuentas, porque Rodolfo González, que había sido, que después fue Contralor, Contralor. él era partidario del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de Cuentas. Y entonces, ya en el último periodo, el último año del doctor Turbay, entró como ministro de gobierno Lemos Simos, que era un fogoso Carlos Lemos. orador, muy bueno, Carlos Paya- Lemos Simos. Él era Y la, payanés, ¿no? y la Sí. última legislatura le tocó presidir la Cámara de Representantes, un santanderiano que en paz descanse, y si mis palabras lo ofenden, tranquilo, que yo soy de estoy contando. Norberto Morales Ballesteros, Ah, Liberal. el liberal, sí. Y entonces, el doctor Norberto, que era mandoncito, él era médico, pero él le gustaba, mejor dicho, Petro se le queda como en calzoncillo al lado de lo que le gusta a él. Y es después, durito. pues, él después fue la Confederación, y bueno, la Confederación, calumnias, que en este departamento son puras calumnias. Yo no sé por qué decían que tenía enredos con el cartel de Cali, no sé. De todas maneras, esto aparece una última proposición cuando ya iban para el último debate. Ya había pasado por Senado, iba el último debate en Cámara y se llamaba, ¿cómo es? Normas transitorias. Y lo redactaron en negativo para que la gente contestara así. Para inducir. Y entonces se convoca a un referendo para aprobar esta constitución, que conteste y en las preguntas decía no a la extradición de
nacionales. Y entonces uno contestaba así y quedaba aprobado que no a la extradición nacional. Por supuesto que Lemos tomó la palabra y echó un discurso, van a ensangrentar al país, los van a entregar a los electores en manos de los traficantes, están cumpliendo ustedes un mandado. Mejor dicho, en consecuencia, el gobierno propone esto, proposición, archívese el proyecto de reforma constitucional y lo archivaron. Y se aprobó y lo archivaron. Sí, lo archivaron. Entonces la bancada, el gobierno que era grande, dijo, archivemos, esto no puede ser, y lo archivaron. Y luego vino la constituyente y la constituyente aprobó que no habría extradición. Extradición de colombianos. E igual fue con trámite venido de Cádiz. El constituyente que era caleño, abogado él la propuso y la aprobaron. Bueno, esa es la anécdota de cómo pasan y cómo se mueven las cosas. Y entonces, archivada esa reforma, que confieso, era buena. Desde luego Belisario intentó también otra, hasta cuando llegó el presidente Barco, y el presidente Barco pues facilitó que hicieran esa es la expresión, facilitó. El proceso. Facilitó, no es que lo ordene, ¿no? Normativamente no había forma, Javier y Oscar. No había forma. Normativamente no había forma. O sea, ahí yo creo que ese es un reconocimiento que la historia tiene que hacerle y le debe a Virgilio Barco, porque el paso tan avanzado que se logró en la normativa con la Asamblea Nacional Constituyente y con la Carta de Derechos establecida en la Constitución del 91 es precisamente derivado de esa decisión, entre comillas, atrevida de Virgilio Barco de lanzar de abrirle espacio a esa posibilidad para que se reformara la Constitución por vía de la Asamblea Nacional Constituyente, que era un mecanismo que no estaba previsto en el ordenamiento jurídico colombiano. Ah, ok. Era Tenía tan la voluntad difícil política. La ecuación es distinta porque había un consenso de toda la sociedad en que se necesitaba cambiar la Constitución. Sí. Aquí no hay un consenso, sino es una arbitrariedad del presidente. Pero ¿sí? es que el presidente es el pueblo. Sí, señor. Pero mire, pero además el pueblo pobre. Pero eso es lo que dice él. Monitos, es que yo soy el pueblo. Bonitos ojiazulos así, no tengan casi pelo, también no son pueblo. Es que estamos en una democracia y la democracia no puede ser la dictadura de las mayorías. ¿sí? Estamos de acuerdo, el hecho de que haya 12, 13 millones de colombianos que respaldan en las urnas al presidente Gustavo Petro, que lo apoyan y lo siguen, pero hay otros 10, 12, 15 millones de colombianos que no lo hacen. Pues hombre, hay que entender eso también, eso es una cosa que hay que sobreponer en la balanza y no puede ser entonces que él representa a todo el país. No, Javier, para todos. No, Javier, estamos de acuerdo, yo hice el apunte simplemente como para ahí la discusión, pero no, es absolutamente cierto. Ahora, el tema es que el señor de consensos y de sabe muy poco. Él lo que quiere es imponer su voluntad, porque seguramente se dio cuenta que 4 años no eran suficientes, como nunca lo son, para hacer todo lo que quería hacer. Entendió al fin de cuentas, de una vez por todas, entendió cómo es que funciona el Estado colombiano, que las cosas, ese cambio que él propuso, eso no se hace de la noche a la mañana. En el fondo lo que hay es una reelección. Es una reelección, sí, claro, por supuesto. Es que lo que pasa es que él aspira, por eso dijo que no era para él, que era para el próximo gobierno. Sucesor, claro. Porque él cree que con esos ganchos va a coger la mayoría para poder poner presidente que impulse la Asamblea Constituyente y que uno de los artículos sea que el que no haya sido presidente de la República puede ser reelegido. Claro. ¿Qué es lo que quiere? Yo tengo preparada justamente la redacción del ministro. Esta declaración fue hoy al mediodía. El ministro del Interior, Armando Benedetti. Escuchen lo que dice el ministro después de la aprobación de la reforma laboral y el anuncio de la constituyente. Esto es lo que dice Benedetti y ya le doy la palabra a Oscar. Yo la denomino como la octava papeleta.
esa papeleta no es que se esté convocando una asamblea constituyente ahora en este gobierno. No es para el gobierno Petro. Es para dejar la voz del pueblo, su discrepancia con lo que está pasando actualmente, un malestar que está ahora, que no está reflejado ni están sus soluciones dentro de la Constitución del 91, para que el próximo gobierno entonces lleve ese mandato de buscar una asamblea constituyente. Esa es la idea. Ojo, porque entonces ustedes van a decir que hay una asamblea nacional constituyente o que el presidente Petro quiere una asamblea nacional constituyente, y ese no es el espíritu de lo que está diciendo el presidente. Pero ministro, ¿no tendría que pasar eso por el Congreso? A ver, si usted va a hacer una asamblea nacional constituyente, tiene que hacer una ley ordinaria para entonces convocarla, pero aquí no se quiere convocar, aquí lo que se quiere es buscar que el pueblo exprese que hay un desazón actualmente, hay un malestar en la sociedad colombiana, en el cual tiene que ser reflejada en un nuevo tratado social que se llame Constitución para el próximo gobierno, para que el próximo gobierno la haga. Pero eso no podemos anticiparnos cuál es el resultado de esa expresión. Hágame el favor el galimatías, ni siquiera ellos tienen claro qué es lo que quieren. Nada, recuerda que la semana antes de que saliera la suspensión era que iban a recoger, nos amenazaron, recogeremos 8 millones de firmas. 8 millones por iniciativa legislativa, hasta que alguno, porque allá alguno debe pensar, les digo, es que la iniciativa legislativa se refiere a que el pueblo que no tiene participación directa, sino indirecta en la expedición de las leyes, entonces participe con iniciativa legislativa, pero eso es para las leyes ordinarias, no para iniciativa de ley de reforma constitucional, porque es que ahí el pueblo, cuando se va a hacer una constituyente, la participación no es con firmas, es yendo a elegir directamente con votos, los constituyentes. Entonces ahí está prevista, por eso no puede ser que yo firmo, no, desde ahora, pues hagamos nosotros y condicionemos la firma que sí, pero que ahí diga que el constituyente por cuenta de nosotros es mañe. Si no, no. Oiga, pero lo que yo sí creo es que tanto Benedetti como Petro, el presidente, sí deben tener claro de cuál papeleta están hablando. No sé. No, bueno. Yo pensé en lo mismo. No será de esa, no, porque de eso como que lo que sí está claro es que ambos tienen muchas aspiraciones. Mucho y permanentes, sí. Y por eso escogieron a las que escogieron, sí, pero sí. Pero, bueno, pero mire, es por tener una bandera y un garrote. No, yo creo que ya se le va acabando. Pero fíjate, Gerardo, que a la larga la lectura que uno hace de esa intervención de Benedetti, pues por supuesto que es un discurso peligroso, porque ellos lo que buscan es generar un pronunciamiento popular, porque eso es lo que se va a buscar a la larga, con esa entre comillas papeleta, que es un mecanismo para que el pueblo exprese su voluntad, y a la larga, si tiene un resultado, qué sé yo, cualquiera sea el resultado numérico, ellos se van a aprender de ese resultado para decir, mire, es que el pueblo sí quiere. El pueblo lo que iba a pasar con la consulta popular. Claro, y es no le iban a pegar a los 13 millones, pero si sacaban 8, medio, 10. Es romper la institucionalidad, comenzar a romper la institucionalidad por esa vía. Sí. Que creo que eso es el peligro que tienen ese tipo de declaraciones, que ellos dicen que no entiendan bien, eso no es lo que queremos, qué sé yo, pero en el fondo lo que se busca es romper la institucionalidad con esos mecanismos excepcionales que no están previstos en el ordenamiento jurídico para reformar la Constitución. Vamos a ver qué pasa. Además cuando Benedetti dice que es que la va a hacer el próximo gobierno, y lo que ellos tienen claro, o las cuentas que ellos hacen, es que el presidente Petro tiene una favorabilidad del 30%. Ellos más o menos dicen que mal o bien son 3 millones de votos. Según ellos, esos 3 millones de votos ya los tiene el que sea candidato del pacto histórico en las próximas elecciones, el que sea el candidato petrista. Con eso, y bueno, unos votos que consigan ahí a punta de maquinaria, ya tendrían candidato en segunda vuelta. Es decir, ellos ya se dan como un hecho que van a ganar. Que van a ganar. Y entonces, ¿cuáles son las cuentas que ellos hacen? Son 4 años del gobierno Petro, ganamos las elecciones, hacemos la constituyente, volvemos a revivir la reelección presidencial, entonces ya no son
4, sino son 8 años más, o sea, 12 años del gobierno para poder hacer todas esas ambiciosas reformas sociales que No. viene promoviendo. Y eliminan la prohibición de reelección. Claro, de reelección. Eso Para es lo que poderse van a meter. buscar. Claro. Siendo bien mal pensado, hasta para bien será. Porque entonces ya no matan precandidatos ahí pendejones, sino que si los precandidatos son presidentes, hasta un favor nos hacen. Claro. Ahora, Oscar, Sí, porque se meten todos. Esas son Oscar, las cuentas que ellos manejan. Todos. Oscar, Gerardo y Javier, así como están las cosas, el pacto histórico va a poner presidente. Ojo, ¿Sí? ojo. Yo creo que sí. Yo le entiendo, creo sí, que porque sí. es que, En mire, segunda vuelta lo ponen. Ojo. el centro no tiene un candidato fuerte. Y para que se unan, no hay. O sea, no se les ve. Nunca han logrado esa unión. ¿Y Y la ustedes por qué extrema derecha desconfían? ¿Por qué desconfían del que van a ir a inscribirlo al candidato único? Pastrana, Santos, Uribe y Uribe, Santos, Pastrana y Samper. Van a ir ellos a inscribirlos. Eso no va a haber candidato imposible. ¿Pero quién? Sí, Además, si nos pusieran a escogerlo entre los 4, a ver, rapidito, Osquitar, ¿cuál es el suyo? Blanco, yo en blanco. Manuel, ¿cuál es el suyo? No hay cómo. Es que, pero y a mí no me pregunte porque yo soy más práctico, pues yo, otros. Sí. A ese sí lo conozco bien. Pero hay un peligro ahí, hay un peligro latente, si uno pudiera utilizar ese término, de que el gobierno se perpetúe ahí un poco más en el poder por cómo están las cosas hoy. Yo no estoy diciendo que eso vaya a ser, pero si uno mira el panorama político hoy, con la derecha fraccionada, con el centro pues, aún más fraccionado, porque es que el centro nunca se ha unido. Y a la larga el gobierno pues tiene ahí cómo aglutinar las mayorías con el presupuesto nacional. Sí, tiene maquinaria, mire, ya compañero la regla fiscal. Compañero Manuel, 200 años de gobierno de la derecha arbitraria, asesina, del plutocracia, ya merece que por lo menos haya 4 años más de un gobierno consecuente, progresista. Pero señores, estamos a un año todavía de las elecciones. No, pues por eso decimos el panorama acá. No, sí, claro. Pero es que precisamente el gobierno lo que quiere es que haya consulta popular para adelantar eso. O sea, él necesita que esto se mantenga. Se nos quedó en el aire la peinada de Gaona. Esa va después. Ya iba para allá. La foto. Hay que hacer unos comentarios finales. Y es, claro, el presidente Petro y su gobierno, ellos siguen buscando una excusa. Claro, se les acabó la excusa de la reforma laboral. Entonces ahora necesitan otra. De bloqueo legislativo. Porque la estrategia del gobierno Petro es mantener viva el fuego de los seguidores que ellos tienen, que es bastante. ¿Sí? Ellos tienen seguidores, mucho. por supuesto, tienen una gran... No se puede desconocer. No se puede desconocer. Entonces ellos tienen que mantener el fuego, mantener el agua hirviendo, y por eso es que buscan esas excusas. Ahora entonces nos pone a hablar de la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, nos mantiene. Mire, Petro tiene una capacidad para él ser noticia todas las semanas. Él se vuelve noticia todas las semanas. Pero o sea, tiene que estar. Es nuestro país. Lo mismo ocurría con Uribe, lo mismo ocurría con. Igual, no, y es que se le ve Estado. Así como, ¿quién es el que manda el metropolitano? ¿El señor director? Es un país. Sí, en el foro él era. ¿Es el señor director? Incluso el presidente, cuando no hace y se pierde, es noticia. Por ejemplo, no haciendo. Es noticia. Claro. Y él a poner, como dicen los campesinos, él apondera sus ideas, porque cada chuchero apondera sus agujas, dicen los campesinos. Por eso nosotros decimos que el mejor café es ¿cuál? Rocío de la montaña. Y no estamos diciendo que no compren los otros, por eso no, es que el mejor es ese. Lo mismo el presidente, y como él lo único que no hace es gobernar porque no le queda tiempo. Mire, el día que yo me pongo a tratar de responder, no me gusta tuitear, porque hasta cuando no compruebo no reenvío ni siquiera. Cuando me pongo nomás que responder un saludo, una cosa, oiga, no alcanzo, se me pasa el día sin poder redactar ni siquiera una décima. ¿Cómo será él
que es desde las 4 de la mañana, dele y dele y dele y dele. Sí, sí. Oh, Bueno, este debate es muy interesante, el de la Asamblea Constituyente, y como estamos en un país de abogados y el derecho es de interpretación, entonces esto dará mucho para hablar. Pero esta semana, ojalá que haya un debate, un nuevo debate, como el que hubo esta semana, doctor Gerardo, entre estos dos juristas que tenemos en la pantalla. Describa usted la fotografía, doctor Gerardo. a la izquierda un leguleyo y a la derecha un doctor en Derecho, Ciencias Políticas, Derechos Humanos, Filosofía, con una capacidad de hablar en derecho comparado, con una serenidad, pero absoluta, para no inmutarse y con una facilidad de expresión, hablando cosas muy técnicas, pero que se las entendimos perfectamente. Y al otro lado, pues una persona que él consideraba que es muy capaz, que es ministro de Justicia y que llegó con la estrategia de echarle flores. Yo fui alumno aventajado de tu padre, Mauricio. Es más, mi profesión se llama Manuel Gaona Cruz, en honor del mejor constitucionalista que hubo antes de mí. Y el otro le dijo, gracias, señor ministro, no sabía esa historia. Y ya. Y pasemos, sí. Y pasemos, venga para acá. y dele, y hágale. Y el otro terminó, pues tanto que, bueno, la voy a nombrar porque sí. La única persona, por eso la han resaltado, que dijo que había estado bien el ministro fue la niña Mencha, porque como ahora era muy buena cuando era actriz, ahora es filósofa. Y entonces le pareció bien lo que dijo el señor ministro. Entonces, fue un debate que sí fue de mucha profundidad y altura. Profundidad comprobada en el doctor Gaona y profundidad de descrestática y de sofisma la del señor ministro, que claro, podía descrestar a muchos cuando no había quien lo contradijera de una vez, pero el problema de él es que el doctor Gaona de una vez le decía, impresionante, ¿por qué eso no era así? Eso que usted llama bloqueo institucional, la ciencia moderna de la constitucional y la politología la llama oposición. No, y todo se nos grabó. Y así seguía y él decía, y allá, y entonces citaba a Habermas y no sé qué, y los campesinos decían, no, eso, ese Habermas no existe, existe el Brahman y el Jersey. El Holstein. Sí, claro. Y entonces el constitucionalismo alemán, él es padre de las ideas alemanas, por eso él habla de Jacobsen, como que es un penalista. Jacobs, Günther Jacobs y Klaus Roxin. Esos son alemanes, ¿cierto? El finalismo alemán, sí. Es que allá estudió Montealegre, ¿no? En Alemania. Sí. Y entonces, después de decir todo eso, él dice, esos son los preferidos del señor ministro. Yo lo único que tengo que decirle es que usted no puede obviar, comencemos por el iluminismo francés y entonces él le dice así como, no, pero es que los franceses hicieron la revolución y los alemanes completaron, y él le dice, el derecho constitucional alemán es de la posguerra, y se le pasa de una vez y arranca desde Platón, Aristóteles, pasando por Montesquieu, regresando al gran, pasando, porque le habían nombrado a Kant y a Kelsen. Y entonces nos hizo ver que toda la descrestática que utiliza el doctor Montealegre, claro, compitiendo con los alumnos de último año de Uniciencia, entonces esa no era tan cierta. Y él le va acomodando y le va diciendo, y por eso fue muy bueno el debate. Para los que nos gusta el derecho, porque fue muy bueno, y para los que no queremos mucho a Montealegre, porque le dieron por la cabeza. Impresionante la capacidad de memoria que tiene el doctor Gaona. Uy.
cómo las respuestas a las teorías o digamos, sí, o a las propuestas de Montealegre las contestaba con artículos, pero, o sea, citándolos de memoria impresionante, Mañe. Sí. Yo Sí. creo, sí, como para precisar. Uno, Montealegre es una persona, es un jurista importante. No puede uno decir, no puede uno menospreciar la capacidad jurídica e intelectual de Montealegre, pero yo creo que aquí se equivocó y se equivocó mucho porque él pensó que no tenía contradictor. En eso le comparto a Gerardo la apreciación. Y se encontró con un contrincante de una capacidad total desde el punto de vista del análisis, de la argumentación, de la postura. Uno simplemente mira el lenguaje no verbal, Javier, Oscar y Gerardo, y se da cuenta que la tranquilidad, la firmeza, la Sí. seriedad, la credibilidad que arrojaba Gaona era completamente diferente a ver al ministro nervioso, no sabía qué hacer con las manos, el tinto se le Incómodo. regó, los micrófonos se le caían, miraba ya a alguien al frente, se le notaba muy nervioso. Entonces yo creo que ahí, empezando por eso, ya hay una contundencia en la posición de Gaona. Ahora, lo que tú dices, Javier, es cierto, la capacidad de memoria de Mauricio Gaona es Hijo de brutal. tigre. Es muy Sí. similar a la del papá. Diana Giraldo rescató ayer o antes de ayer un escrito que hizo en el 2011 en ámbito jurídico sobre Manuel Gaona Cruz. Ajá. Vale la pena leerlo, Gerardo. Es una semblanza de Manuel Gaona Cruz. Y Manuel Gaona Cruz ¿Será decía que el periódico de la 34 no lo publica para yo poderlo leer? que Manuel El Gaona Metropolitano lo buscamos ahorita. no llevaba apuntes a clase porque decía que el profesor que llevaba apuntes a clase era porque no había estudiado y no tenía bien preparado el tema. Es la capacidad que tiene el hijo exactamente igual. Pero yo creo que lo primero es que Montealegre Lo parecido. subestimó el contrincante, encontró una persona que se dedicó a estudiar al detalle el decreto y punto a punto lo fue desmoronando. Hay un momento también, Gerardo, donde Mauricio Gaona le dice a Montealegre, es que usted hasta tiene falencias de mecánica legislativa. Eso Ese decreto carece de técnica de técnica legislativa. legislativa, más parece una sentencia que un decreto. Correcto, y es cierto, son parrafadas de filosofía interesantes. Sí, muy bueno. No tiene, entonces Buenísimo. hay mucho. Entonces yo creo que aquí la peinada es brutal. Por ahí le leí un trino a Cielo Rusinque 2 días después del debate, o sea que duraron como 2 días para poder entender qué fue lo que dijo Gaona, porque siempre salían Claro. a contradecir a los enemigos del gobierno de una. Ahorita, ¿Y hasta qué dijo ayer, la o anteayer Rusinski, que es tan fundamentalista de no, Petro? ven y te digo que le leí por ahí, a ver si lo logro conseguir acá. A ver si Ventomaña lo consigue. Doctor Gerardo, a Oscar. Sí, no, un comentario, pues a los que no sabemos mucho de derecho, escuchamos al doctor Gaona, así no, pues se perdía uno en tanta teoría, pero entendía la idea. Y yo creo que eso es fundamental y también es como una de las cualidades que tiene el doctor Gaona. Pero me llamó muchísimo la atención un momento en que el propio doctor Gaona hace un llamado a los jueces Claro, para que respeten, El hagan remate. respetar el la remate. democracia. Yo creo que eso tiene un valor simbólico y jurídico muy grande, teniendo en cuenta que su papá fue uno de los mártires que murieron en la toma del En la Palacio de toma del Justicia. Palacio. Para allá iba. Quería que Gerardo hiciera algún comentario sobre. Mira lo que dice, mira lo que dice Cielo Rusinque. Eso fue hace 21 horas, o sea, ayer. Antes de pronunciarme sobre el fondo de este debate, quisiera por el momento que nos fijemos en las formas. La exhibición innecesaria, pedante, vacía de una erudición polvorienta,
elitista, que no es otra cosa que una forma parroquial y exótica de apoyar en la falacia de autoridad argumentos que carecen de solidez intrínseca. Eso sin hablar de la violencia simbólica, que esconde un lenguaje orientado a ejercer un poder que deslegitima la inteligencia popular y el sentido común de los millones de Qué personas palabrería. que exigen que los derechos dejen de ser el objeto de un discurso académico etéreo y se vuelvan una realidad cotidiana, tangible. Definitivamente, como dijo un sabio griego, la mucha erudición no enseña inteligencia. Juzguen ustedes. Hagan el favor. No, pues juzgamos, qué vieja tan bruta. Copió a la niña Mencha, que llamó exhibicionista también al doctor Gaona. Doctor Gerardo, en la fotografía, porque el doctor Mauricio Gaona, el del debate con Monte Alegre, a quien vemos en pantalla, es muy parecido físicamente a su papá. Bueno, obviamente, eso Sí. a todos, ¿no? Y por lo que se ve, igual de alto. De inteligente. En Manuel Gaona Cruz. El magistrado Manuel Gaona Cruz. Él entró, boyacense él, entró a estudiar Derecho en la Universidad Externado de Colombia, de donde se graduó con honores, y su tesis fue laureada, por lo cual la Universidad Externado, como hace casi siempre en esos casos, le ofreció beca para ir a estudiar a la Universidad de París, que casi todos llamamos Sorbona, y Sorbona creo que se llama ese edificio. Bueno, entonces a la Universidad de París se fue a estudiar Derecho Constitucional y Ciencia Política, y cuando terminó, también laureada su tesis y con honores, graduado con honores, regresó a ser profesor de la Universidad Externado, que es el convenio que se firma cuando nos becan para que vayan a estudiar. Y ahí se empezó a brillar. El ministro de Justicia que había en aquel entonces, no recuerdo el nombre, lo nombró viceministro de Justicia, viceministerio en el que también había estado unos pocos años antes el doctor Reyes Echandía. Y de ahí, tan pronto hubo el primer momento, la primera oportunidad, lo nombraron magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No había Corte Constitucional, sino que en las salas, al lado de la sala civil, la sala penal, la sala laboral, las demás salas, estaba la Sala Constitucional, que para lo que dijo Mauricio, el hijo de Manuel, para hablar así de confianza, como la Risinki, entonces ellos eran en su momento los 4 sacrificados. Ricardo Medina Moyano era ya un poco mayor. Alfonso Patiño Rosselli, experto en ciencias económicas, había sido ministro de Hacienda y también boyacense. Carlos Medellín Forero, que escribía libros sobre derecho romano. Nosotros claro. Estudiamos en los libros de derecho romano. Papá del ministro Carlos Medellín reciente. Del ministro Carlos Medellín, que lo más importante que tuvo, y aquí pasó a echar crochet, no fue haber sido hijo del doctor Carlos Medellín sacrificado, sino haberse casado con una Cano Busquets. Y entonces era más importante el espectador que el papá. Le pasó a lo de Roberto Pombo, que se casó con Juanita Santo. Es que eso, doctor, todavía los que estén por ahí solteritos y todo, es mejor que antes de echar ojo pidan consejo. Y entonces nosotros ahí, Manuelito, los vamos orientando. Entonces, esa corte, esa sala, era la que sustanciaba y llevaba las ponencias a la Corte Suprema. Por eso él habló de un fallo en el que el tratado de extradición que se han firmado con los Estados Unidos, la ley que lo aprobaba, que era la que iba a revisión de la Corte, él hizo ponencia favorable, aprobándola, por supuesto. Por eso él habla, también dijo, y la ponencia, y luego dice, y el salvamento de voto
porque, si mi memoria no me traiciona, la sala plena de la Corte declaró por vicio de forma inconstitucional esa ley, que ellos hicieron el estudio diciendo por qué sí lo era, con el argumento de que no la había sancionado el señor presidente de la República, sino el ministro delegatario, que para él en aquel entonces era el doctor Germán Sea Hernández, sí, Germán Sea Hernández, que era el ministro del presidente Turbay. Y por ahí se le salió la plenaria, la sala plena, pero ellos también hicieron un estudio juicioso de la constitucionalidad del decreto en aquel entonces con base en facultades de estado de sitio que había expedido el presidente con la firma de sus ministros y que se llamó Estatuto de Seguridad. Y eso también ellos le pusieron límites. De esa calidad era esa famosa corte que la Constitución del 91 terminó porque crearon la Corte Constitucional de 9 miembros, que es la que en la actualidad está funcionando y con algunos defectos creo que lo ha hecho bien. ¿No? Bueno. Que esa es la historia de un hombre que le interrumpieron su vida cuando estaba jovencito. Tenía 3 hijos, según decía, porque él, como era tan alto, y en un momento los arrodillaron allá en un pasillo cerca del baño, entonces en la toma era el que sobresalía allá y alcanzaba a gritarles. Y entre las cosas que dicen que decía era eso: me van a dejar, tengo una niña de unos mesecitos, tenía 3 hijos. Sí. Y entonces ahí viene un poco la investigación que no sé en qué quedó. ¿Por qué mataron los de la Corte Constitucional? Imagínense, si decían que eran eran los traficantes tratando de quemar los expedientes, y los expedientes no estaban en la Corte en la sala de la Corte, estaban en la sala penal. ¿Y por qué mataron los de la Corte Constitucional como a todos? ¿O quién? Porque dicen, ¿por qué? Porque les estaban cobrando, ¿por qué hicieron eso? Entonces es donde muchos construyen que llevaban la misión de que tenían que cobrarle de la Corte Constitucional, la Sala Constitucional, el haber dado visto bueno en su decisión a la extradición. Eso se dice, se especula y se da ese argumento que no es liviano, ¿no? Una referencia. Incluso está demostrado en el informe de la Comisión de la Verdad de la toma del Palacio que Manuel que elaboraron Gaona, Nilson Pinilla, eran tres, que la muerte de Manuel Gaona fue a manos de los guerrilleros del M-19, lo mataron dentro del Palacio. Sí, él lo mataron dentro del Palacio. Una referencia al doctor Manuel Gaona Cruz, una referencia histórica a propósito del debate que fue más entretenido que un partido del Barcelona. Es de los, Javier, qué pena, como para apuntalar ahí algo que hizo Gerardo. Era tan buen estudiante que estuvo becado toda la carrera en el externado, estuvo becado. Y la tesis laureada en la Universidad de París dio lugar a que su nombre quedara esculpido en un muro al lado, pues donde están los mejores estudiantes de la Universidad de París. O sea, está al lado de Rousseau, de Voltaire, de toda esa gente. Ahí aparece Manuel Gaona Cruz, Colombia. Y esta fotografía que estamos viendo es el retrato que hay actualmente en el Palacio de Justicia en Bogotá, rememorando pues ese momento lamentable de nuestra historia patria que fue la toma del Palacio de Justicia. En cambio, la del contradictor del doctor Gaona en el debate está escrita en Berlín al lado de la de un tal Hitler, un tal Ribbentrop, un tal Goering, eso, ¿sí? Es porque él estudió en Alemania, entonces no lo pudieron poner al lado de Rousseau. Bueno,
Muy bien, señores. Vamos a hacer el siguiente tema. Vamos a avanzar en nuestros temas porque tenemos varios de política local para analizar ya lo que ha pasado esta semana en materia local.